acá el día de hoy es un tema derivado del documento importante, por muchas razones, elaborado por ANUYES, por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en abril de este año, titulado Inclusión con Responsabilidad Social, una nueva generación de políticas de educación superior. Y por supuesto no voy a hacer un comentario de todos los puntos, es un documento muy rico, muy amplio, con una visión muy importante de cambio en las políticas de educación superior, sino que me concentraré solamente en una de las dimensiones, uno de los puntos del decálogo, digamos, que tiene el documento de propuestas para lo que denomina un nuevo ciclo de políticas públicas de educación superior, lo que se denomina una visión de Estado a las políticas de educación superior. Yo intento trabajar fundamentalmente el primero de los puntos, el que tiene que ver con una nueva arquitectura institucional, así es el nombre de este decálogo con el que inicia sus propuestas, y lo hago con la intención de colocar acá en esta sesión un conjunto de elementos que me parece son estratégicos para la reflexión y por supuesto para la acción de los sindicalistas, de los universitarios, de los actores, digamos, del campo universitario mexicano. En primer lugar, quiero señalar que el documento de ANUYES es, como todo escrito dirigido a influir en la política y en las políticas públicas, es un documento que invita a la reflexión y al debate público. Es decir, es un documento que aspira a contribuir a generar un clima de reflexión, de debate, de discusión sobre lo que se ha hecho en educación superior en los últimos 20 años, por lo menos, y lo que se puede hacer de aquí al futuro. En ese sentido, insisto, es un documento polémico, es un documento público, es un documento político en el sentido estricto del término, es decir, intenta contribuir con ideas, con propuestas a la toma de decisiones públicas, que son decisiones definidas siempre políticamente. El solo título de una nueva generación de políticas es realmente provocador, es ambicioso y un tanto escandaloso, por las razones que intentaré decir más adelante. Sí, lo primero que hay que ver es el concepto de políticas de Estado que está en el documento. Me parece que es un concepto central, el que ordena todo el documento y que ayuda a comprender la orientación política de las propuestas. Como todo concepto, el concepto de política de Estado tiene un contexto específico, está ubicado en un discurso específico, que siempre es bueno tratar de entender o de comprender para configurar, digamos, una percepción adecuada de la política y de las políticas públicas, en este caso de educación superior. Ayuda, entre otras cosas, a entender el significado de las palabras y las intencionalidades políticas de los actores. No hay, como es de suponerse, una retórica política sin sujetos, sin actores y sin marcos de significación específicos, aunque suele encontrarse a veces la palabrería demagógica de ocasión. La precisión o la confusión de las palabras y de los discursos son reveladoras del ánimo público y de la mentalidad de los actores políticos, referentes importantes a la hora de descifrar los intereses, las creencias y los deseos de quienes conforman eso que con algunas licencias y linajes conceptuales se suele denominar como la clase política mexicana. Para el caso que nos ocupa, el origen reciente del concepto de política de Estado tuvo lugar hace menos de un año. En las recién concluidas elecciones presidenciales, los medios registraron en no pocas ocasiones declaraciones de los candidatos presidenciales de las diversas agrupaciones políticas referirse varias veces a la frase políticas de Estado. Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, al presentar el 28 de enero a la ex corredora olímpica Ana Gabriela Guevara como su propuesta para hacerse cargo del Proyecto Nacional del Deporte que lanzaría en su gobierno, señaló que era necesario una política de Estado para hacer que esa actividad del deporte se convirtiera en una prioridad nacional. Gabriel Cuadri, el candidato del PANAL, señaló el 30 de marzo que las políticas ambientales deberían ser consideradas como políticas de Estado. El 13 de abril,
La candidata del PAN, Josefina Vázquez, señalaba que las políticas sociales deberían ser políticas de Estado, y el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, declaraba en mayo que las políticas de seguridad pública deberían ser políticas de Estado. Las declaraciones, por supuesto, fueron típicas declaraciones de campaña que correspondieron puntualmente a lo que uno espera que digan los candidatos en estos ineludibles tiempos de retórica, propuestas y arengas políticas. Lo curioso es que volvió a aparecer en el horizonte una frase que desde hace tiempo se ha convertido en un lugar común de la política mexicana: la idea de que los problemas, las propuestas y las acciones deben ser tratados como o con políticas de Estado. Nadie sabe bien qué quiere decir eso, ni cómo se puede interpretar, ni qué bondades puede traer las políticas de Estado a la solución de los grandes y pequeños problemas nacionales de todos los días. Pero la frase de Marras ya forma parte del lenguaje político de la temporada. Se entiende que la idea detrás de la frase es que el tratamiento y resolución de los problemas públicos, el deporte, la inseguridad pública, la educación, la pobreza, la contaminación ambiental, la cultura, deben colocarse en un horizonte transeccional, es decir, que vaya más allá de los 6 años de gobierno en que dura una administración pública federal. Pero además se trata de que sean políticas compartidas y apoyadas tanto horizontal como verticalmente, es decir, tanto por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como por los niveles del gobierno federal, estatal y municipal. Y que para eso son justamente las políticas de Estado, para que no sean solamente políticas de gobierno, coyunturales, inciertas, imprecisas. Se trata, bien mirado, de una idea que intenta desafiar las restricciones que impone el tiempo y el poder, mirar más allá de los límites seccionales convencionales y tratar de jugar con recursos políticos que van más allá de las atribuciones formales de un gobierno electo. Y ahí las declaraciones de campaña se parecen mucho a lo que han dicho en otros tiempos y con otros tonos los presidentes Salinas, Zedillo, Fox o Calderón. Quizás sea pertinente rastrear el uso del término entre los estudiosos del Estado, de las opciones de las políticas y de las crisis. Jeff Gurevich, por ejemplo, un economista desde la economía política, tiene un libro que se llama Políticas Estratégicas en Tiempos Difíciles, que es un estudio muy conocido entre los economistas y los politólogos, donde trata de ver cómo se deciden políticas públicas en tiempos de crisis y de contextos altamente conflictivos. Él, por ejemplo, vio la crisis de los precios agrícolas de fines del siglo XIX, vio la crisis del 29, del financiero hasta la Segunda Guerra Mundial, y la crisis del petróleo de 1970, que se combinó en 1980 con la crisis financiera internacional, y comparó las respuestas que dan distintos países a estas mismas crisis. Su argumento es muy sencillo. Decidir opciones de política es decidir en situaciones de crisis, de conflicto e inestabilidad, no en situaciones de prosperidad, de estabilidad y acuerdo. El motor del argumento de Gurevich y del análisis de las políticas de Estado es que en el origen está la crisis y que frente a la crisis se forman coaliciones, surgen ideas, se colocan intereses y se promueve un enfoque que termina dominando la solución de las políticas. ¿Existe eso en la educación superior mexicana de hoy? Es decir, tenemos una situación de crisis en la educación superior mexicana de hoy. Esta crisis, si es que la existe, explica la emergencia de un nuevo enfoque, una nueva coalición promotora de reformas y un nuevo acuerdo, contrato, un nuevo paradigma de políticas públicas al respecto. Yo tengo respuestas encontradas. Porque cuando vemos los indicadores de la educación superior, lo que tenemos es en los últimos 20 años por lo menos, es una expansión sostenida de la matrícula, de las instituciones, una expansión mucho más tímida y claramente menor del profesorado, y tenemos, eso sí, un estancamiento, un retroceso en términos de muchos de los salarios, de varios de los fragmentos, de los segmentos que componen a los actores universitarios mexicanos, particularmente el caso de los trabajadores administrativos y parcialmente el caso de los trabajadores académicos. El problema, insisto, es teórico y conceptual, dirían los académicos, pero también insoportablemente práctico, dirían los políticos.
Porque de un lado, políticas de Estado es en el lenguaje político de hoy un concepto vaciado de significado, donde como en el país de Humpty Dumpty de Alicia en el País de las Maravillas, las palabras significan lo que cada uno quiere que signifiquen. Por otro, porque el Estado mexicano mismo es hoy una entidad difusa, contradictoria, débil y conflictiva. Más allá y al fondo, porque el discurso y las prácticas públicas son frecuentemente una colección heterogénea de buenas intenciones y malos resultados, de nobles deseos y pésimas ejecuciones, de debilidades gubernamentales y escepticismos públicos. En suma, políticas de Estado es un concepto en busca de significado teórico y práctico específico, aunque suele ser un terminajo utilizado por izquierdas y derechas como solución y exorcismo de nuestros males públicos. Quizá, como aconsejan los clásicos, habría que precisar primero qué Estado y qué políticas. Y hoy por hoy ese esfuerzo semántico va irremediablemente unido a un léxico de la época que no se puede eludir: democracia, justicia, equidad, prosperidad, bienestar. Eso no puede ser reducido ni a juego de Scrabble ni a glamorosa ocurrencia de campaña, y tampoco garantiza la ausencia del desacuerdo y el conflicto, esas monedas de uso corriente en la política de todos los días. Por el contrario, políticas de Estado puede tener una connotación productiva si, solo si, se argumenta para qué diablos puede servir hoy día, cómo se puede construir y qué futuros le podrían estar asociados. De otro modo, el lenguaje político de la temporada solo apuntalaría el hecho de que la confusión entre las palabras y las cosas habita en buena medida el centro de nuestros dilemas, indecisiones e incapacidades públicas. La nueva arquitectura institucional, que viene como una de las propuestas, la primera de las propuestas del documento de Anúñez, incluye la aseveración de que es necesaria una visión de Estado para la educación superior. Y tiene sentido colocarlo en el primero de los ejes de la propuesta, porque en realidad cruza todos los demás, los que tienen que ver con la cobertura, los que tienen que ver con el financiamiento, los que tienen que ver con la vinculación, lo que tiene que ver con la carrera académica, que seguramente desarrollará Manuel Gil, y le da un marco a el conjunto de las propuestas que contiene el documento. Debo decir que no es claro qué significa nueva arquitectura institucional en el documento. Nota de pie de página de inmediata atención: no es un documento académico, no es un documento teórico, es un documento político, y se entiende que no necesita ser explícito en los conceptos, pero sí es, creo, de extrañarse una definición más contundente de qué significa una nueva arquitectura institucional. En términos teóricos, insisto, el concepto es confuso, no es claro, pero en términos prácticos sí significa tres cosas básicas en el documento de Anúñez. Primero, reorganizar agencias federales de educación superior y ciencia y tecnología, creando la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La segunda cosa que está asociada a esta propuesta de la nueva arquitectura es cambios legislativos y normativos constitucionales que favorezcan la coordinación de estas actividades, tanto a nivel de las instituciones públicas como a nivel constitucional del artículo 3. Tercera cosa que significa nueva arquitectura, que es referida al ámbito de las entidades federativas, se propone fortalecer las comisiones estatales para la planeación de la educación superior, las COEPES, y los consejos estatales de ciencia y tecnología. Estas tres cosas, insisto, estos tres elementos específicos que tiene la nueva arquitectura institucional que se propone, hay que ponerlos en contexto. Tenemos en México, como sabemos, una propensión muy importante a crear nuevos ministerios, secretarías o agencias como vía para la resolución de los problemas sociales y políticos o públicos. Y tenemos una larga historia. En el caso de la educación superior, los antecedentes que tenemos de esta vieja institucionalidad de la educación superior se traducen por lo menos, en los campos de educación superior, ciencia y tecnología, se traducen por lo menos por un lado, la creación de la SEP, y de manera más reciente a la creación del CONACYT en 1970, a la creación del Sistema Nacional de Investigadores en el 84, a la creación de la Subsecretaría de Educación Superior e Innovación e Investigación Científica de la SEP, que se crea en 1991, la creación de programas como el COPAE, los Consejos de Acreditación para la Educación Superior. Es decir, tenemos una historia larga de creación de agencias e instituciones orientadas básicamente a lo mismo, a tratar de
mejorar las formas de coordinación y gestión de las instituciones, de los actores, de los grupos, de las entidades federativas, de las propias agencias federales en el campo de la educación superior. Y lo que tenemos como resultado duro, luego de más o menos 20 o 25 años de trabajar con estos conjuntos de reformas, programas de acciones de carácter público, es un panorama de claroscuros. Tenemos, como bien se señala en el propio documento, un conjunto de resultados congruentes con los objetivos de las políticas, otro conjunto de resultados incongruentes con los resultados de las políticas y otro conjunto amplio, diría yo, quizá el más amplio de todos, que son los resultados perversos o los efectos perversos de este tipo de programas y políticas y agencias en el campo de la educación superior. No es el tiempo, quizá en la conversación que podamos tener de profundizar en esto, en la conversación del final de esta conferencia, pero tenemos un panorama de claroscuros. No han sido claramente resultados homogéneos, coherentes, armónicos en términos de la educación superior. ¿Qué tenemos? Yo señalaría cinco efectos importantes. Primero, tenemos diferenciación con estandarización. Es decir, tenemos más instituciones de educación superior que nunca, tenemos 5.400 más, segunda nota de pie de página. Tenemos 3 veces más establecimientos de educación superior que Brasil y tenemos 50 veces más establecimientos de educación superior que Chile. Diría, no, el tamaño es la diferencia. No, Brasil tiene un sistema de educación superior en términos de matrícula y profesorado mucho más grande que México, pero tenemos más establecimientos que Brasil. Y Chile, que tiene una matrícula mucho menor, no es menor en 50 veces que México. Entonces, tenemos una expansión muy grande de establecimientos públicos y privados. Claramente, los establecimientos privados son, digamos, el motor de la expansión institucional de los últimos 20 años. Pero esta diferenciación ha significado también estandarización. Para decirlo en breve, hacen más o menos lo mismo. Cuando uno lo ve por los conglomerados, las chiquitas privadas, que son cientos en todo el país, hacen más o menos lo mismo, las mismas carreras, las mismas opciones, las mismas estructuras de oferta educativa y más o menos el mismo perfil de estudiantes que absorben. Las universidades públicas, cuya diversidad y autonomía les dio una gran riqueza a nivel nacional y regional en el pasado, hoy cada vez se parecen más, por efecto de las políticas federales, de acreditación, de certificación, de programas de estímulos, etcétera. Se han achatado los perfiles, viejos perfiles diferenciados de las universidades y se han estandarizado. Las universidades de élite también se parecen cada vez más entre sí. Y entonces tenemos una paradoja, una de las paradojas mexicanas más recientes en la educación superior. Crecimos mucho en establecimientos, en la oferta, se diferenciaron mucho, es decir, tienen muchos nombres distintos, tanto las públicas como las privadas en todo el país, pero se parecen mucho, se estandarizan cada vez más en la manera en que se comportan institucionalmente. No tenemos un sistema de educación superior. Entiendo que el documento, que es políticamente correcto, no lo diga, pero en realidad cuando uno ve el conjunto de instituciones y establecimientos de la educación superior, uno ve un no sistema. No hay nexos entre las instituciones. Es muy complicado que un estudiante de una universidad pública de Tabasco pueda venirse a estudiar la misma carrera en la Universidad de Guadalajara hoy mismo, o un estudiante de la UNAM a Baja California, uno de Durango a Campeche. No hay un sistema, no hay que permita la movilidad de los estudiantes, muchas veces ni las equivalencias de los propios programas de estudio. Esto genera problemas de movilidad estudiantil y problemas de movilidad académica, ¿no? En un país de migrantes internos, ¿no? Muchos tenemos historias propias o conocidas de cómo nos hemos movido por todo el país durante mucho tiempo a lo largo de nuestra trayectoria escolar, y lo que tenemos es más bien restricciones a la movilidad estudiantil. Había que repetir cursos, había que repetir años, y esto tiene un costo social y político importante. Y también para los académicos, como se ha visto y señalado sistemáticamente, para que un profesor pueda renunciar a su universidad y irse a vivir a otro lado, tiene que renunciar a su antigüedad y a sus prestaciones para iniciar una nueva carrera académica en otras instituciones. Salvo excepciones, la regla es que no se puede. Y el profesor que empieza a dar clases en una universidad
se retira, se jubila o se muere en esa misma universidad, cuando la carrera académica requiere de mucha flexibilidad y mucha movilidad para esto. Las políticas han propiciado la inmovilidad, digamos, el estancamiento de los académicos en sus propias instituciones de origen. Lo mismo ocurre con investigación, y quizá el saldo más duro de estas políticas de la vieja arquitectura institucional, la que tiene que ver con los últimos 20 años, es que en términos generales hemos observado para el caso de las universidades públicas una clara disminución de los grados de libertad y autonomía institucional. Es decir, las universidades públicas de hoy son menos autónomas que hace 20 años. ¿Por qué? Porque han tenido que adaptarse de manera pragmática, incremental, a las exigencias de las políticas federales, con el propósito de lograr incrementos en sus bolsas de financiamiento adicional. Esto genera comportamientos institucionales donde la autonomía tiende a disminuir de manera importante. ¿Qué conclusiones? Bueno, en este panorama, crear una nueva arquitectura institucional implica no solamente definir qué tipo de arquitectura, sino ver que estamos partiendo de un conglomerado muy heterogéneo, muy complejo, muy disperso, con enormes problemas por área, de conjunto de problemas, pero también con problemas transversales que implican tener una nueva visión de los problemas, de las decisiones críticas y de las estrategias que pueden desarrollarse en el futuro. ¿Qué podría yo concluir de esto? Bueno, a mí, debo decirlo, lo de la nueva arquitectura institucional me parece una idea muy atractiva, me parece una idea potencialmente muy transformadora de lo que hemos visto en los últimos 20, 25 años en la educación superior, pero que descansa en un conjunto de supuestos que no están explícitos y que merecería la pena desarrollarlos de mejor manera. Es decir, el viejo sistema de creencias del viejo ciclo de políticas que nos dio la institucionalidad débil y contradictoria que tenemos, debemos sustituirlo, me parece, por un sistema de creencias que articule de mejor manera cuáles son los problemas estratégicos de las instituciones y de la institucionalidad de la educación superior. Y para eso, me parece, hay que pensar, como dice un clásico de la política pública, Hugh Hicklow, dice, no hay que pensar a las instituciones desde fuera, hay que pensar a las instituciones desde dentro, es decir, hay que pensar institucionalmente. ¿Qué es pensar institucionalmente? ¿Qué pueden hacer los actores, en este caso los sindicatos, los académicos, los administrativos, los directivos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, para transformar a las instituciones y crear la confianza necesaria con la cual las instituciones persisten, son estables y son productivas? Ese, me parece, pensar institucionalmente debería estar en el nuevo centro del sistema de creencias de la nueva arquitectura institucional de la educación superior. Yo no sé si un nuevo ministerio va a resolver los problemas. No tengo elementos para decir que no, pero dada la experiencia mexicana, crear una nueva ministerio, una nueva secretaría, quizá no va a resolver el problema. No sé si revivir los COEPES, los consejos estatales para la planeación de la educación superior, que son entidades creadas desde 1979, en esa cosa que se llama el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, que a 32 años nadie ha evaluado sin concesiones y que tenía la intencionalidad de coordinar el sistema y que a la fecha no lo ha hecho. No sé si revivir las COEPES son como esfuerzos de maquillar muertos. Las COEPES no han funcionado, o han funcionado a veces y por cierto tiempo en algunas regiones y en algunos estados. Pero en términos generales no han funcionado las COEPES. Los COECITJAL, los consejos estatales de ciencia y tecnología, tienen la misma historia. Quizá no sea la mejor ruta pensar en incorporar a los estados reviviendo los muertos, sino pensar efectivamente en qué nuevas formas de coordinación entre el gobierno federal y las instituciones pueden lograr este objetivo. Y finalmente, la idea de que las universidades públicas, que son por muchas razones cuantitativas y cualitativas el centro del sistema o del no sistema de educación superior mexicano, ese núcleo, el de las universidades públicas, debería ser desde mi punto de vista
el centro de la nueva arquitectura institucional de la educación superior, el centro de las nuevas políticas de Estado, sea el significado que tenga, el centro, digamos, del pensar institucionalmente de las nuevas formas que puede adquirir la política de educación superior para los próximos años. Muchas gracias.